Colombia, un país latinoamericano. Colombia, una bandera de colores primarios en la que pesa más el rojo que cualquier otro. Colombia, que aún llora la sangre derramada de muchos de sus habitantes. Se ha sufrido, sí, se ha sufrido mucho. Acontecimientos catastróficos, caóticos y apocalípticos. A través de los años surgen preguntas sin respuesta. Preguntas latentes en el aire, latentes en los tiempos. Una de ellas es, ¿qué fue lo que ocurrió en la masacre de las bananeras? ¿A cuántos compatriotas perdimos? Unos dicen, Fueron Fueron 500. 950. Fueron Fueron 300. 9. Que la masacre de Bananera sucedió en el año 1928 en una población que se llama Ciénaga, en el departamento de Magdalena. La causa fue una huelga que hicieron los trabajadores para solicitar mejoras salariales y, y otras garantías que exigían ellos. Una matanza liderada por el ejército para defender los intereses de la multinacional bananera de esa época. Y teniendo en cuenta que la industria bananera era el 6 a 10% de las exportaciones del país. National Unit Fruit Company era una multinacional la cual generaba pues producción de banano. Sé que las condiciones en esta compañía eran muy precarias, pues porque ellos querían generar bajos costos pues para que la producción fuera más grande y traer más trabajadores pues que les sirvieran a ellos. Pero a ellos no les respetaron los derechos laborales. Ellos necesitaban tener soluciones por educación de sus hijos, por bienestar y salud. ¿qué es lo que nos muestran las evidencias que delatan el crimen? Las manos ensangrentadas de muchos que han querido que esto se oculte. Fragmento del discurso de Gaitán, 1946. No nos roban nuestra fisonomía. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nuestras madres y nuestras tumbas de nuestras madres y nuestros abuelos son el altar donde llegamos a brevar nuestras energías para el mañana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. No me vengan con hipocresías, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Pero Gaitán no fue el único personaje que presentó al pueblo colombiano la crueldad con la que se desarrollaron estas represalias a manos del gobierno. Ricardo Rendón, un reconocido caricaturista de la época, por medio de su arte,
expresó la realidad que sufrió la zona bananera. Representó cada uno de los hechos que tuvieron lugar aquel día sombrío, donde la población no tuvo otra opción que renunciar a su vida. Ricardo Rendón tenía un objetivo claro. Buscaba que estos hechos no quedaran en la impunidad, que por el contrario, viviera en la memoria de un país que calla y condena a su propio pueblo a la miseria, pobreza y esclavitud. Dos grandes escritores colombianos tomaron papel y lápiz. Gabriel García Márquez con su libro 100 años de soledad y Álvaro Cepeda con su libro La Casa Grande. 100 años de soledad es una novela que narra una masacre que ocurre en un pueblo ficticio llamado Macondo, que ojalá se quedara en hojas, que ojalá fuera solo eso, una novela ficticia. Pero no, saltó de la realidad a las hojas de un hombre que quiso contar una realidad mágica. Aunque hay muchas cosas que son inventadas, también hay muchas que son ciertas. Gracias a este libro se ha llegado a muchas personas. Hablamos del error que se cometió un día en Ciénaga, en Macondo, que no es más que una marca clara con un susurro de prohibido olvidar. Fragmento del libro, lo olvidaron, pero no el olvido que se puede remediar, sino el olvido de la muerte, que es peor que cualquier otro. Leer es ver el mundo a través de los ojos del otro. Y a través de los ojos de Álvaro Cepeda, su intención era representar simbólicamente una situación que tiene que ver con la tradición cultural de un país como este. Simboliza la condición humana y el estado de América Latina, un estado feudal, autoritario y de un padre patriarcal. Son 10 capítulos de una historia que usa la masacre como pretexto y le da una sustancia mítica, poética y trágica. La Casa Grande es el símbolo de un poderío regional. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto realmente? Porque hoy conocemos algo como la masacre de las bananeras. Pues bien, el 5 y 6 de diciembre de 1928, en un país sufriente y lleno de injusticias, abrían los ojos cientos de personas decididas a seguir en pie de lucha, decididas a no rendirse. Fueron cientos, sí, cientos de personas inocentes, próximas a ir a luchar por unos derechos que se estaban violentando, sin saber que al hacerlo, sin saber que al gritar con la ilusión de que sus voces hicieran eco, éstas serían apagadas de tal forma que los llevarían a estar congelados en el tiempo y en las memorias oscuras de Colombia. Tal hazaña no les permitiría
pasar al 7 de diciembre de 1928. Entre el van y ven de la vida, entre esas épocas, entre esas horas, entre esos días, miles de rostros matutinos se cruzaban, se preparaban para comenzar el día, para comenzar la vida, con sonrisas, maldiciones y lamentos, o con palabras detonadas desde sus adentros que salían con fuerzas. En forma de arengas eran diferentes sus tonalidades, pero guiadas por una misma causa, sonaban tan duro que se negaban su existencia. Eran tantas que parecían ninguna ante los oídos sordos de los opresores. Decían algo, les advertían, les hablaban, cada una de ellas con una historia que contar. Trabajaban a diario en nombre de sobrevivir cuando las condiciones por las que pasaban no les permitía vivir. Se habían disfrazado de oportunidad la muerte. Pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después. Colombia jamás volvió a ser la misma. Todos tuvieron la culpa, todos cometieron errores. Los huelguistas no supieron llevar las cosas. La Yunay se lavó las manos. El ejército es el responsable de la muerte y el presidente dio la orden. Unos más echados al mar. Ahí está, para no ir más lejos, el descarnado testimonio de Agustín Lara, custodio de la memoria oral de Ciénaga. La multitud de muertos y de cadáveres apilados los traían hasta acá y de aquí se los llevaban. Tal y cual. Lo que cuenta el testigo es que los traían desde la plazoleta de los Mártires o antigua estación de ferrocarril donde ocurrió la masacre o la mayor parte de la masacre, y desde allá se traían grandes cantidades de cadáveres para ser embarcados en pequeños botes. La idea era que pues, una vez cargados en el Pichincha, poder llevarlos a ultramar y arrojarlos allá para poder borrar evidencias, que era la finalidad del trasteo de muertos, por así decirlo, ¿no? Es decir, de los únicos 9 obreros que fueron hallados tras la matanza todavía se conservan en el cementerio de San Rafael en Ciénaga. Fuimos hasta allá con el escritor Guillermo Enríquez. ¿Por qué cree usted que dejaron solo 9? ¿Era un mensaje? Era un mensaje del general Cortés Vargas a los obreros. 9 puntos, no, les dejo 9 muertos. Ellos son el símbolo de ese avance laboral que hay en Colombia. Ellos están ahí por eso. Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar, ya por eso cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo. Para romper la huelga fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60,000 almas. Las bananas son en importancia la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. Cada día que transcurre es importante. Siempre hay un acontecimiento, algo que celebrar o algo que lamentar. Pero todo tiene un origen, un porqué.
Y el origen de este episodio se marca el 30 de marzo de 1899, cuando nace una idea que se convirtió en compañía Unity Fruit Company, fundada a manos de empresarios norteamericanos que poco hablaban nuestro idioma, pero que entendían a la perfección la riqueza de nuestras tierras. Miranda no tiene comba. Al poco tiempo contrataron a un sinnúmero de personas, la mayoría de ellos campesinos analfabetas, convenciéndolos con promesas vagas de grandeza y esperanza. Así la compañía se convirtió en una luz en medio de tanto atraso y pobreza, pero solo alumbró a unos pocos, aquellos que lo querían todo, esas personas que se separaron su suerte de la clase trabajadora y de la clase campesina. Fueron aquellas personas que se enamoraron del poder y condenaron a Colombia. Era la ignorancia del pueblo contra la hipocresía de sus opresores. El día 6 de octubre de 1928. Esto cambió. Aquellas personas sometidas al sufrimiento, la explotación y la ignorancia entendieron que debían quitarse aquellos grilletes que les vendieron. Como esperanza se organizaron porque sabían que ya no tenían nada más que perder. El motivo era claro. Fueron las condiciones de tantas horas de trabajo sin un salario bien remunerado. No había garantías higiénicas que salvaguardaran su salud. Como no estar en pie de lucha cuando les quitaron todo, hasta el miedo. Unieron sus voces para fortalecer el espíritu que aún les quedaba. Y así exigieron con una determinación no vista antes en Colombia el respeto que merecían por su gran esfuerzo. Aquellas condiciones infrahumanas deberían ser erradicadas de sus puestos de trabajo. Fue así que el 12 de noviembre de 1928 estalla la huelga. Aquellos trabajadores ignorantes tomaron la decisión más razonable. Decidieron alzarse, luchar contra tal injusticia. Se armaron de conocimiento y solo con su voz y pies marcharon. Llenaron las calles de dignidad. Fue tal su organización que hicieron un comité. Un santuario en medio del infierno. Era el comité que reunía toda la fuerza de la clase trabajadora, la clase campesina y la clase media. No tardaron en construir un pliego de peticiones que fue enviado a la compañía, pero ésta decidió ignorar aquel esfuerzo. Ignoró a tantas personas que lo único que podía hacer los colombianos era seguir pie de lucha. No había forma de dar vuelta atrás. El sábado 1 de diciembre, en aquella noche un complot se puso en ejecución. Los soldados junto a la policía local detuvieron a 7 personas, solo por estar reunidas, y su pretexto fue haber encontrado documentos de carácter comunista. ¿Cuál fue el crimen? No era más que el de unas personas que ya cansadas de la opresión decidieron observar con un atisbo de esperanza
un modelo de país diferente, uno donde no se sometiera al atraso del modelo liberal conservador. Definitivamente quien dio la orden no estaba esa noche en Colombia. Era aquella persona que aún celebraba su victoria política de carácter republicano, mientras aquí el sufrimiento, la esclavitud y la ignorancia era el portavaso de su copa. Para el domingo 2 de diciembre de 1928, las fichas estaban sobre el mapa. Ciénaga se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Pero no había guerra, solo la orden de amedrentar contra aquellos que desafiaron el sistema que los condenaba a la miseria. Esa misma tarde un contingente militar de 300 hombres provenientes de la región de Nariño llegaron a Ciénaga con la orden de enfrentar a los huelguistas, ya que los soldados locales estaban directamente relacionados con las familias de los mismos. Incluso habían trabajado en la misma compañía. Aquellos 300 hombres se olvidaron de su patria, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su madre tierra. Mientras la clase trabajadora aún se mantenía en pie, aún fuertes, aún informados, aún organizados, sus fuerzas estaban en el deseo de un cambio, de brindarles a sus hijos un mundo mejor. Esto impulsaba el corazón a bombear la sangre que les permitiera caminar varios kilómetros más. Pero nadie sabía la tragedia que iba a pasar. Palo de Guana Miranda no tiene comba, tanto como le llueve y no le retoña. Para Ay, el 5 Guana y 6 de Miranda. diciembre de 1928, el invierno había llegado en su mayor crueldad. Un invierno que dejaría una herida profunda en el seno de Colombia. En medio de grandes tormentas, donde la verdad y la justicia no lograron sobrevivir. La tierra no pudo evitar mancharse de sangre. Y no eran unos pocos muertos, eran cientos e incluso miles, para ser más exactos. Eran aproximadamente 30.000 personas inocentes que murieron a causa del abandono de aquellos que debían defenderlos. Murieron no solo a manos de unos mercenarios, sino también por aquellos que codiciaban quitarles lo poco o nada que tenían. Los culpables eran aquellos que tenían el poder de evitar que una compañía estadounidense pasara por encima de la vida de sus compatriotas. Los culpables eran aquellos que buscaban establecer en Colombia sus colonias. ¡Qué dolor tan profundo lleva la historia colombiana! Fragmento del libro 100 años de soledad. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán
haciéndole seco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. ¡Les regalamos el minuto que falta! Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras la respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes. Pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico.